grabada para poderla compartir con más hermanitas, más chicas que andamos en esta locura del autodescubrimiento. Les doy la bienvenida esta noche, chicas. Mi nombre es Julieta Sur, por aquellas que se estén conectando y que no nos conocíamos anteriormente. Hoy es la segunda sesión de un mini curso introductorio a qué es el huevito Johnny y qué requiero para darle el sí a esta experiencia. Inicio compartiéndote que la mente en ocasiones nos juega procesos de distorsión. ¿Por qué quiero iniciar el día de hoy con esta frase? Porque mucho del trabajo que hacen los huevitos es conectar con procesos holográficos de conciencia. Y consideraría yo que el huevito, como una herramienta que se puede experimentar desde diferentes minerales, va a conectarnos con experiencias de conciencia, como esta antenita que somos, esta gran antenita que somos para sintonizar información. Y esta información que sintonizamos, ¿hasta qué nivel es totalmente cierta? Aunque voy a poner aquí un paréntesis en torno a este concepto de cierto, verdadero, bueno, malo, acertado, equivocado, para más adelante hablar sobre esto en específico. Pero les mencionaba que el huevito, como una herramienta que se experimenta desde diferentes minerales, uno de sus toques particulares de esta herramienta sí va a ser una experiencia holográfica. Y esto concibiéndonos como receptoras de información. Todo ser humano contenemos estos centros de energía donde se van traduciendo información que está activa y latente en nuestro entorno y más allá de nuestro entorno, de estos entornos conscientes e inconscientes. Y los huevos o los minerales y procesos que va a trabajar cada huevito en sí va a contener una experiencia de observar ese holograma que nosotras vamos creando a través de nuestras percepciones, de nuestra historia de vida. Y aquí uno el tema de la sesión de hoy, explorando el lenguaje de nuestro cuerpo y la voz de nuestra alma. Este título lo quise poner para nuestra segunda sesión en este minicurso introductorio del huevito Johnny, porque realmente estos dos pilares van a funcionar como guías, así como que nos van a tomar de las manos y nos van a llevar en una experiencia con una herramienta externa a nosotros, a nosotras, pero que creo que mucho de su impulso de esta herramienta siempre es mirar hacia adentro, como muchas otras herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal o sanación. Y esta en particular va a utilizar o va a emplear como medio nuestro cuerpo para este reconocimiento y recordar la información que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Al mencionar la voz de nuestra alma, entré en un conflicto, porque cuando trabajamos con el huevito, algunas que ya han accedido a esta información, pues a veces nos encontramos, a mí me pasó cuando yo llegué a esta herramienta del subconsciente, el ego y la famosa sombra. Cha, 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 cha. ¿Qué es la sombra, no? Bueno, es un tema que al menos lo vas a ir encontrando con diferentes nombres y que a partir de cada toque de cada una, esto va a cobrar un nombre diferente. Hace poco comencé a leer un libro de Joy Dispenza, no recuerdo muy bien, soy a veces mala con los títulos, pero el título se llama algo como del soñador que sueña. Y en la parte inicial del texto habla de un personaje que es el Señor de las Sombras. Y me gusta cómo juega este escritor con el ego y con el subconsciente nombrándolo el Señor de las Sombras como una experiencia que está abstraída de este foco cotidiano, ¿no? De esta córrele, córrele de todos los días. Ahorita que iniciamos la sesión que estaba hablando con Ilse, de cómo estás el día de hoy, ¿no? En ocasiones, cómo estás requiere esta pausa para observar qué onda con el córrele del día para lograr identificar estos procesos que nos puedan permitir desarrollar la conciencia. En el caso de los huevitos y de su amplio panorama, porque nos vamos a encontrar obsidiana, amatista, cuarzo, cuarzo rosa, cuarzo blanco, obsidianas de muchos tipos, jades de muchos tipos, aventurinas, jaspes, luego nos vamos a encontrar las que son altamente tóxicas para nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa con todos estos minerales que se van a experimentar en una herramienta? Que con base al estado de conciencia en el que tú te encuentres,
vas a experimentar esta herramienta. ¿Y por qué también inicio con esta reflexión para tocar el tema de el lenguaje de mi cuerpo y la voz de mi alma? Es porque el lenguaje de tu cuerpo y la voz de tu alma no es igual a nadie, es único. Y ahí también hay una reflexión bien importante, o al menos que a mí me movió muchísimas emociones. Al llevar 10 años trabajando con esta herramienta, yo comencé desde cero, no hubo alguien que me guiase, llegó a mí la herramienta y yo dije, bueno, yo me las puedo todas, y fue algo que trabajé en mi primer acercamiento con el huevito, rendirme, dejar de ser esta mujer guerrera que la puede todas. Y la primera experiencia con esta herramienta fue, Julie, observa desde dónde estás hablando, porque desde dónde estás hablando es desde dónde vas a encontrar tu respuesta. Y es probable que esas respuestas sean distorsionadas o que duelan. Por lo que mi primer acercamiento con el huevito fue muy saturado, con mucha información que yo comencé a descargar con la práctica, pero también con procesos que ya traía rezagados. Por lo que esta no es una pócima mágica para solucionar nada, es un puente para ir reconociendo el lenguaje de tu cuerpo y la voz de tu alma. Esa mujer que vive en las sombras y que no es solo una. Aquí nos vamos a encontrar arquetipos del subconsciente, nos vamos a encontrar también el yo y el super yo y a mis ancestras. Y bueno, ahora sí que vamos a abrir la cajita de Pandora en el momento que comencemos a utilizar el huevito Johnny, porque estamos accediendo al portal por el que venimos a esta dimensión, o sea, tal cual este portal Johnny. Pero también vamos a comenzar a acceder con el reconocimiento del placer. De pronto, como que habla así de mucho, espero que vaya a ir encontrando el caminito, pero dentro de esta información que vamos a encontrar con esta herramienta, iniciando por la experiencia y contacto con el portal Johnny, también vamos a recordar, yo diría que principio básico de vida en esta dimensión que es el placer. Pero vamos a observar qué onda con este concepto. Y con esto invitar a observar muchos otros conceptos que van a abrazar la sexualidad, el autotoque, la reflexión, el subconsciente, el estoy loca, el siento mucho, el no siento nada, el debería de sentir como ella. Toda esta información comienza a hacerse mucho más consciente con este tipo de herramientas. Esto es un poco de una introducción, chicas. Quería como ir ablandando el territorio y haciendo tiempecito en lo que se van conectando las demás chicas. Ya son las 8:11 en el centro de México. Hay algunas que se conectan de otras partes de México. Para mí es un gusto súper así parir este proyecto con ustedes y que también ustedes puedan como poner su granito de arena con respecto a dudas, inquietudes y sobre todo, lo repito, para aquellas que apenas se van conectando. Si tú ya estás utilizando esta herramienta o la experimentaste con algún elemento en cuanto a esta disciplina, el micrófono está totalmente abierto, el texto para que puedas compartir con nosotras. En algún momento sí me gustaría hacer una sesión con las chicas con las que yo ya he trabajado en el proceso de acompañarlas y también con algunas otras amigas que se dedican a acompañar también, para hacer como un círculo abierto de curiosidades que nos pasan ya cuando estás utilizando esta herramienta y también escuchar un poquito a otras terapeutas. Ablandando un poco el territorio con estos temas de inicio, quiero darles la bienvenida e iniciar con más que un concepto, con una reflexión que daba en un principio. En ocasiones, nuestra mente distorsiona nuestra realidad. ¿Por qué iniciaba con esta reflexión? Porque cuando abras la caja de Pandora, en esta metáfora griega, en cuanto Zeus le dota a Pandora la verdad multidimensional, Pandora comienza a tener esta necesidad de compartirla para que el ser humano reconociese su ignorancia. Déjenme, aquí voy a silenciar el micrófono de todas, chicas, para el ruido que se va haciendo. Ay, me fui por un momentito. Entonces, esta metáfora de la caja de Pandora yo la utilizo mucho, ya que cuando abres esta caja va a comenzar a salir mucha información, información que inicialmente vas a experimentar como sensaciones en el cuerpo. Y esto va desde
tengo mucha comezón, me siento inflamada, no puedo dormir, me duelen las articulaciones, o estoy súper tranquila, o estoy dispersa, o con que tengo mucha creatividad, o me siento cachonda, o me estoy sintiendo rígida, pero toda esta información que vas a comenzar a experimentar ya estaba ahí, solo que no estabas acostumbrada a escucharla porque tu cuerpo ya te viene hablando desde hace mucho tiempo, pero cuando llegas a experimentar con el huevito Johnny, y depende de la frecuencia de cada elemento con el que trabajes, estos mensajes o este lenguaje corporal va a decir, hey, creo que no me estás escuchando, voy a hacer que me escuches. Y comienza a hacerse notar a través de sueños, a través de necesidades o demandas. Este concepto de necesidades o demandas me ha funcionado a mí para ir reconociendo esta práctica psicoespiritual con el huevito Johnny, porque comienzas a reconocer qué demando, qué le demando a mi entorno. Demando reconocimiento, demando aceptación, demando el control quizás, demando generarme situaciones de sumisión. Observarás con mayor conciencia estas situaciones que te recreas en donde tú vas a saciar estas demandas y necesidades. Haciendo un poquito de pausa antes de entrar de lleno a estas experiencias psicoespirituales que nos da el huevito, quiero regresar a la sesión pasada que hablábamos un poco como de estos, cómo se pone, cómo se quita, cómo se limpia, física como energéticamente, cómo se guarda, cuáles son tóxicos, cuáles no, para retomar eh, precauciones generales. Y hablo de precauciones porque a veces no nos damos cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Y dentro de las gemas vaginales o las gemas de placer, como suelen ser conocidos los Johnny, nos vamos a encontrar con elementos que nos los venden como ese elemento, pero hay que observar su procedencia, o viene perforado, o viene un poco roto o fracturado, o nos van a proporcionar elementos que son súper preciosos, pero que no son los más apropiados para trabajar en este entorno donde el pH pues es bastante, influye bastante sobre el mineral, sobre el elemento. Por lo que hoy quiero que hablemos sobre 3 de los elementos con los que más años llevo trabajando y con los que he podido acompañar a mayor profundidad a ciertas mujeres. Y este es la obsidiana y los cristales o cuarzo, tanto el cuarzo rosa como el cuarzo blanco y el cuarzo cristal, que es como el cuarzo blanco, pero es mucho más cristalino. Estos elementos se encuentran, diría yo, como en su polaridad. Cuando comienzas a experimentar esta herramienta, son de los más escuchados por su contraparte, en donde podrás llegar a escuchar que la obsidiana no es súper densa y debes de tener muchísimo cuidado y aguas con lo que vas a destapar. Sí, pero hay que quitarnos esa necesidad traumática y dramática de sanar. Creo que una de las cosas que da el huevito Johnny es recordar que se puede sanar desde el placer y desde el autoconocimiento compasivo, porque toda esa información que vas a comenzar a descargar la puedes interpretar de 2 maneras, es más de un montón de maneras, ¿no? Pero existe este caminito de la razón, lógica, cuestionamiento y sufrimiento, o este camino en donde te permites desaprender y comenzar a escuchar estos mensajes, verificarlos, hacer conciencia hasta dónde resuenan en ti y comenzar a hacer algo diferente que vienes haciendo quizás desde hace mucho tiempo. Porque una de las cosas que tiene el huevito Johnny a nivel psicoespiritual es como una sensación mientras vives en tu cotidianidad, como, oye, ¿por qué actúa así? ¿O por qué le respondí así a esta persona? O, o incluso el por qué deja de ser por qué para convertirse en un para qué, que estos procesos se viven mucho en experiencias psicológicas o en acompañamientos integrales, o cuando tienes un shock traumático en tu vida se comienza a generar este sentido de autoobservación. Pero las frecuencias vibracionales, cuando uno trabaja con cristales, es como un reacomodo. Yo lo he experimentado como si insertaras una USB en tu vehículo biológico, y este vehículo biológico comienza a sintonizar y a conectar informaciones de tus ancestros, de tus ancestras, pero sobre todo actualización con base a la evolución del ser humano
en esta etapa. Esto no sé si me rebusqué mucho, pero sí es una combinación entre la información ancestral y la tradición y todo esto que vale la pena recordar y hacer consciente, pero también se vive una experiencia donde habrá información que ya no requieres darle tanto la vuelta, pero que valdrá la pena actualizar y adaptar a tu estilo de vida y a tus inquietudes. Regresándome un poquito. En cuanto a esto de los elementos, si obsidiana, cuarzo, cristal, luego jade y entre todos, me quiero centrar hoy en este contraparte de la obsidiana y los cuarzos. Cuando encontramos de pronto la obsidiana, se habla de de la sombra y de esta mujer que vive en el subconsciente, controlada o manipulada por su herida del alma. Tendrías que experimentar vivir el proceso de la obsidiana con un acompañamiento terapéutico. Sí es recomendado, pero también cuando llegan a mí algunas chicas, anteriormente cuando inicié con esto, seguía la tradición de las personas que me enseñaron sobre esto y lo que yo escuchaba y era, no, pues es que si vas a elegir la obsidiana no te la puedo vender, si no tienes un acompañamiento, ya sea conmigo o con alguien más. Y con el tiempo me di cuenta que no es así, la información está para todos. Y cuando alguien comienza a resonar con esas inquietudes, valdría la pena, en vez de responder con un no, responder con un sí, pero ¿qué conozco yo y hasta dónde podrías llegar a considerar las recomendaciones o la experiencia personal o la que se escucha? Por lo que yo considero personalmente que la obsidiana, cuando llega a tu vida, estás más que lista, pero como lo es la obsidiana, como lo es muchos otros minerales, investiga qué frecuencias vas a trabajar. Hoy voy a hablar de las frecuencias vibracionales y los efectos de estos dos eh, elementos, hablando de en sí de los cuarzos y de la obsidiana, pero si te encuentras con muchos otros elementos, no hay como dar una búsqueda en internet, preguntar a profundidad a la persona que te la está vendiendo cuáles son las frecuencias vibracionales que contiene ese elemento. Son de las preguntas que te recomiendo explores. ¿Cuáles son los minerales o metales o procesos por los que se compone ese elemento con el que vas a trabajar? Y este tipo de preguntas fueron las que me llevaron a conocer cómo se compone la frecuencia vibracional de la obsidiana. Voy a comenzar a hablar primero de la obsidiana y ahorita vamos a hablar de los cuarzos. La obsidiana contiene tres frecuencias vibracionales muy interesantes. Contiene en matices de muchos otros procesos, pero quiero que hablemos de tres. Y antes de eso, tanto como la obsidiana como los cuarzos van a ser creados a través de una alquimia y experimentación de agua, viento, tierra, muchos procesos químicos y alquímicos entre los cuatro elementos y la integración del éter, el éter como una experiencia vibracional y también energética. Y cuando la obsidiana comienza a generarse en el choque energético y sí, energético de la temperatura, se van a experimentar dentro del elemento tres vibraciones bien interesantes, que es la ultravioleta, la infrarroja y la violeta. Estas tres frecuencias son interesantes conocerlas, no solamente en el trabajo con cristales o con obsidiana o con gemoterapia vaginal, también va a ser interesante que la conozcamos como un apoyo en muchas otras de nuestras áreas si trabajas eh, facilitando terapias o si tú estás viviendo un proceso de sanación, investigar estas tres frecuencias vibracionales van a ser bien nutritivas. En el caso de la obsidiana, ¿cómo va a trabajar la frecuencia infrarroja? La frecuencia infrarroja, así como la vemos en el mundo de la materia, como en máquinas que utilizan para verificar códigos o para checar tickets, y es muy parecido en la experiencia de la gemoterapia. En el caso del huevo de obsidiana, la frecuencia infrarroja, en el momento de conectar con nuestro cuerpo, la obsidiana, comienza nuestro cuerpo a generar
pH por la intervención del huevito dentro de tu yoni, pero ese pH comienza a generar un alto nivel de frecuencias infrarrojas dentro del mismo líquido que se genera de tu pH, que va a contener diferentes tipos de hormonas y minerales que más adelante las vamos a mencionar, pero en este momento no quiero saturarnos de nombres. Va a contener un alto nivel de recursos para tu sistema inmunológico. Y aquí es porque es que la obsidiana es sumamente antiviral y va a fortalecer el sistema nervioso central. Gracias a la frecuencia infrarroja es que nuestro cuerpo sintoniza procesos de intervención consciente. Pero esto no es una conciencia del ego de, yo, Julieta, me acabo de dar cuenta que tengo cáncer en el útero, entonces le voy a mandar energía y fuerza a mi sistema inmunológico para trabajar esto. No, se comienza a vivir de manera empírica, yo lo llamaría así, se comienzan a activar estas memorias de autocuidado y tu cuerpo a nivel de necesidades y demandas comienza a pedirte lo que va a ir requiriendo a la par de que vas viviendo la experiencia con el huevito Johnny. Ojo, aquí quiero mencionar algo. Ninguna de estas presentaciones del huevito Johnny se contrapone a un tratamiento médico, pero sí es importantísimo que lo dialogues con la persona con la que te llegue a vender el elemento y sobre todo si estás viviendo un proceso de sanación. Y lo mencionaba la sesión pasada, si viviste una intervención quirúrgica, ninguno de los elementos, para mi parecer, son recomendados hasta después de los 3 meses. Regresando a la obsidiana, la segunda frecuencia, que es la ultravioleta, es una alineación de nuestros chakras. No sé si has escuchado esta onda de traes mal un chakra o voy a ir a una acción para que me los alineen. ¿Hasta dónde es cierto esto? ¿O hasta dónde el Punch New Age ha nombrado o ha identificado que el cuerpo tiene fracturas y distorsiones en cuanto a nuestros canales energéticos? El otro día leyendo un libro de medicina china me encontraba con la distorsión de la era New Age, así se llamaba este capítulo, y hablaban de la función natural de nuestro cuerpo y de todo nuestro entorno natural en esta dimensión. Todo tiene un porqué de ser y se retroalimenta entre sí, pero la distorsión de esta Matrix, ya no sé ni cómo nombrarla, ha sido intervenida por intereses, podríamos llamarlos patriarcales, podríamos llamarlos capitalistas, hay muchas maneras, pero sí que nos han metido como una burbujita donde hemos perdido este intercambio energético tanto con otro ser humano como con mis procesos internos. Entonces nos ha costado trabajo mirar hacia adentro y reconocer en el otro un espejo, y no un espejo que solo me refleja las cosas malas, sino me refleja como una conciencia, porque yo veré en la otra persona aquello que habita en mí, tanto desde mi herida como desde mis virtudes. Y en el caso de, en este artículo que se mencionaba de esta necesidad de sanar o alinear algo, probablemente nos hemos perdido, porque si regresáramos a recordar o a sentir, más que entender, es un recordar, o al menos yo así lo recordé y lo sentí, mi cuerpo y mi mente ya es perfecta, pero mi entorno y este choro, este mensaje que me he comprado a lo largo de mis ancestros y a lo largo de lo que yo he decidido en inconsciencia, esto es irónico, he decidido en inconsciencia, pero como que te lo ponen así en bandeja de plata, decide esto y no lo cuestiones y lo eliges, porque no hay puntos de inflexión hasta que de pronto sucede algo en tu vida que te lleva a cuestionarte, y es ahí donde el algoritmo universal te pone estas herramientas como lo es la del huevito Johnny. Entonces me regreso a esto de la frecuencia ultravioleta, un poquito uniendo este artículo y esta reflexión a la que quiero llegar. Me he encontrado durante estos 5 años donde ya estoy dando terapia con las pacientes y no solamente trabajando con el huevito Johnny, sino con muchas otras herramientas, donde el objetivo primario, al menos como terapeuta, no tendría que ser ese diagnóstico obsesivo o ese encontrar ahí algo malo. Creo que inicialmente deberíamos de observar más
el proceso en el que nuestro cuerpo y nuestro subconsciente nos está hablando. Entonces ahí nos encontramos con una deficiencia social e individual, colectiva, que es la comunicación. No sabemos escuchar y traemos vacíos profundos sobre permitirnos sentir, permitirnos reconocer, y quiero utilizar una palabra que se mencionaba en este texto de Joy Dispenza, que es rendirnos. Nos cuesta trabajo el proceso de rendición, porque nos lo han vendido como vencernos, cuando la mujer en algún punto de la historia, no voy a profundizar tanto en hemos tenido que integrar una fuerza para generar procesos de lucha que han creado cambios sociales. Pero ahora, donde estas luchas ya no son físicas y ya son más discursivas, metafísicas y filosóficas, la mujer comienza a experimentar dolor y apegos y enganches que no nos pertenecen a la historia individual de Julieta. Es un proceso que nos pertenece como historia y como colectivo, pero ojo, que no solo es de las mujeres. Considero que es a nivel de sociedad. Y es ahí donde nos han metido esa necesidad de salud y enfermedad y de encontrar algo malo dentro de nosotros. Dentro de este texto también se hablaba de ver a la enfermedad o al bloqueo como el mensajero hacia la expansión. Y aquí, cuando el huevito de obsidiana comienza a hacer de las suyas a través de la frecuencia ultravioleta, es donde la alineación en cuanto a una experiencia física se siente. Personalmente, yo no sabía de qué se trataba esto cuando me lo decían, ¿cómo es que voy a sentir una alineación física? ¿No? Pero lo comencé primero a darme cuenta que había un caos interno en mí, porque la obsidiana me lo mostró a través de sensaciones somáticas, a través de sueños y a través de mi entorno. Y esto considero que es un toque especial de cada quien, pero al menos cuando yo he experimentado el trabajo con obsidiana, mi entorno ¡fua!, cambia 180 grados. Hoy le hablaba con una amiga que es como una serie en donde tu vida cambia de elenco y todo cambia realmente. A lo mejor son las mismas personas, los mismos escenarios, pero tu manera en la que percibes esa experiencia cambia. La obsidiana te lleva a observar puntos de vista que anteriormente no te permitías experimentar. Y ahí donde yo lo llamo mito urbano, que en torno a que las frecuencias ultravioletas servirían para alinearnos, no creo que es tanto una alineación. Considero que esta información que se ha ido pasando entre practicantes del taoísmo y en especial del huevito Johnny está más encaminada a la observación desde diferentes puntos de vista personales, o sea, que voy a comenzar a reconocer que hay alter egos, o sea, que voy a comenzar a reconocer que hay arquetipos, y no es que necesitas saber, ay, pues cuántos arquetipos existen. Aquí un paréntesis, arquetipos va a significar personajes simbólicos a través de la personalidad. No es que necesites teorizar esa información, es que la experimentas. Prácticamente la podrás nombrar posteriormente como arquetipos, como ego, para posteriormente hablar de ancestras y de sanación de ancestras. Aquí es un tema que voy a hablarlo casi al final de la sesión, porque es la puerta para la última sesión, la tercera charla, porque el tema de trabajo con árbol genealógico creo que tenemos que tratarlo con suma conciencia y apertura, porque hoy en día hay mucha información que puede distorsionar el mensajero, y digo, el mensaje central. Bueno, regresando a lo de la obsidiana. Físicamente yo lo comencé a experimentar inicialmente con un caos interno, diarrea, dolores de panza. Ojo, esto es con cada quien, pero también lo que he observado con las pacientes y cada quien con su toque es que el cuerpo te lleva, te jala la atención a ese órgano que no habías estado reconociendo, o a esa experiencia física que venías reprimiendo. Yo tuve, la primera vez que comencé a trabajar con la obsidiana, tuve un proceso de sanación. Yo venía ya trabajando un cáncer que me detectaron hace muchos años, por el cual de hecho comencé a utilizar el huevito Johnny, así de ya lo uso porque me dijeron que eso iba a ayudar,
pero también me fui dando cuenta que no tenía que ser tan deprisa el primer acercamiento, pero cuando entró el huevito Johnny dentro de mí y ya llevaba un mes, yo marco como recomendación un mes de exploración y autoconocimiento, porque probablemente vas a comenzar a utilizar con estas herramientas y si no tienes un background como de herramientas psicoemocionales, meditación, te va a hacer abstracto entender fluidamente el proceso. No es el pilar, no necesitas saber lo todo, ni ser la supermeditadora, ni taoísta, no, pero sí van a ser herramientas que te recomiendo investigues la siguiente sesión. Quiero compartirte estas herramientas puntuadas que al menos a mí me sirvieron como un kit de primeros auxilios cuando me experimentaba con las herramientas. De igual forma, en Internet hay muchísima información. Lo que sí observo como deficiencia en esta información que nos encontramos es integrar el papel que cumple nuestra experiencia cuántica y nuestra experiencia energética cuando trabajamos con los huevitos. Se habla mucho de este plano físico, de este plano del subconsciente, pero este puente alquímico o metafísico, mejor dicho, no se habla del todo. Considero que es porque cada quien tiene su experiencia personal, pero podríamos investigar más desde ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajas con cristales en la estimulación de chakras, en este caso en el primero y en el segundo? Y sobre todo, ¿cómo es que funciona mi cuerpo a nivel energético? Pasando un poco de nuevo a lo de las frecuencias del huevito de obsidiana, en el caso de la frecuencia ultravioleta, ya cuando comienza a reconocer este caos interno, se comienza a experimentar un... bueno, tiene como, lo he escuchado con diferentes términos, pero yo lo he nombrado es el desarrollo de un lenguaje intuitivo. Y creo que esta experiencia se vive con todos los minerales de los huevitos y también con experiencias cuando haces sanación con cuerpo, como lo es el canto, como lo es la danza, como la expresión corporal, porque el cuerpo va a ir conteniendo muchísimas memorias que requerirán ser liberadas. Y en el caso de la obsidiana, con esta frecuencia, son procesos que lo vas a hacer muy consciente y esa conciencia probablemente duela en algún momento, porque es natural que duela, e incluso yo me di cuenta en el primer año que yo tuve mi relación inicial con el huevito de obsidiana, es que yo no me permitía sentir dolor, porque venía alejándome de dolores o de heridas de alma que no quería reconocer porque desde mi demanda de control de soy una mujer fuerte controladora y en el control es donde no me pueden hacer daño, la obsidiana me vino a mostrar lo profundo y sabio que era trabajar desde la conciencia del dolor y no porque requiera seguir aprendiendo en el futuro a través del dolor, es porque no me había permitido sentir la sabiduría que anteriormente había traído el dolor. Entonces, la obsidiana me llevó a volver a vivir esos procesos, no nítidamente, y no es como que vuelvas a atravesar a través del trauma, pero sí los vas a experimentar desde un proceso compasivo, pero muy físico también. En el caso de la obsidiana y por los tipos de frecuencia que contiene, es un elemento muy bueno para trabajar cáncer, para trabajar procesos emocionales que lleva una persona, una mujer trabajando durante años. Es muy bueno para trabajar con sueños. Es un elemento que creo amigo para aquellas que trabajan con la canalización energética bajo la recomendación bueno, me regreso un poco, cuando menciono canalización energética, no te digo que tengas que ser bruja o que tengas que ser terapeuta, no, toda mujer que está en contacto con información y con intercambio de información o que está generando traducciones de información que te llega creativa y que la quieres manifestar, el trabajo con la obsidiana se comienza a gestar con mayor consonancia y con mayor congruencia a tu misión de vida. Aquí también el tema de misión de vida es algo que sale mucho con el trabajo de la obsidiana. Comienzas a reconocer tus memorias de vidas pasadas
de manera intuitiva y a través del desarrollo de virtudes. Aquí hay yo lo llamo em, trampa del trabajo con la obsidiana, porque en ocasiones se habla con esta onda del trabajo con ancestras y vidas pasadas. ¿Hasta dónde recomiendas tú, si lo experimentaste, o hasta dónde crees de manera intuitiva y reflexiva que es bueno clavarnos o engancharnos en esto de las vidas pasadas y del trabajo intensivo con árbol genealógico? Si resuenas tú con esa información, adelante, experimenta. Yo fui de esas enajenadas a darle por ahí y me encontré con información que hoy en día considero ruido. Fue importante porque yo le di la importancia en ese momento, pero con el tiempo estuvo de más toda esa información porque la pude haber condensado y concientizado de manera más intuitiva y de manera más biológica, por lo que cuando esta distracción en este tipo de experiencia, como lo es la gemoterapia vaginal, hace de las suyas, porque va a salir a flote, sobre todo con el trabajo de obsidiana o como lo es con la amatista o el jade, vas a comenzar a recordar cosas de esta vida, incluso aquellas que no recuerdan su infancia quizás, o situaciones eh, muy sutiles, desde no tengo un recuerdo con mi papá o con mi mamá, y es un hincapié en tu demanda de felicidad, la obsidiana te lo va a mostrar, pero también en esta inquietud impetuosa de controlar y de requerir información, puedes canalizar información ruido o información parasital. Y aquí quiero entrar a un tema que vas a vivir sí o sí con la experiencia de los huevitos. Se connota más con el trabajo de la obsidiana por la frecuencia magnética que contiene, pero lo puedes vivir con cualquier de sus presentaciones, que es la intervención parasital de energía. Y esta información parasital está latente en nuestro entorno y puede ser desde el caos que veo en la televisión de que el mundo se va a acabar hasta quizás el caos que mis roomies traen. Vas a comenzar a ser mucho más sensible a esa información parasital, en donde es aquí que se recomienda un acompañamiento terapéutico. Pero si tú ya vienes desarrollando herramientas, esta parte la podrás conocer o reconocer, pero nunca controlar, por lo que siempre es importante tener este fronteo con alguien más, ya sea una amiga, ya sea la persona que te vendió el huevito, o incluso conmigo o con alguna de las chicas que puedas encontrar en redes sociales, donde puedas externar lo que estás viviendo y no se quede solamente aquí en este cuerpo y en esta cabecita. Habla todo lo que experimentes para que incluso tú te escuches en voz alta hablando esto, donde tú puedas reconocer la historia que estás entretejiendo con esta experiencia alquímica que estás viviendo y que esas dudas que van surgiendo no se conviertan en inquietudes o en bloqueos y se conviertan en una invitación individual para que tú por ahí le des y desde ahí crees tus propios cuestionamientos y sepas pedir ayuda, porque también este tipo de herramientas creo que nos hacen trabajar con la humildad, donde vas a reconocer hasta dónde tu ego te está permitiendo ver y hasta dónde no, y hasta dónde no te permita ver tu ego, va a ser importante pedir ayuda, pero incluso en el pedir ayuda vas a encontrar tu medicina y nos vamos dando cuenta que el huevito Johnny ahí ya no está tan implícito, sino lo que va a estar implícito en esto son todos los procesos por consecuencia que vas adquiriendo con este tipo de prácticas. Está un poco general el huevito Johnny de obsidiana. En algún momento hablaré más a profundidad de qué es este mineral. Me he encontrado con muchísima información. Te recomiendo algunos textos, entre ellos La Carpa Roja. También hay un texto muy bueno que es Mariposa de Obsidiana, lo puedes encontrar en internet. Este texto de Mariposa de Obsidiana es una chica que recopiló muchísima información donde puedes desde ahí redireccionarte a investigar mucho más otro tipo de información en cuanto a la obsidiana. Hablando de
de quienes no pueden utilizar el huevito de obsidiana, inicialmente aquellas personas que estén viviendo un tratamiento psiquiátrico, entre ellos y sobre todo que están tomando eh, medicamentos psiquiátricos. No es que no lo puedan utilizar este tipo de casos, pero sí va a ser importante que trabajes en compañía, en este caso sí o sí, y que se revise la opción de dejar los medicamentos y contraponerlos, o mejor dicho, complementar este proceso con otro tipo de apoyo de medicamentos más armoniosos o menos invasivos para poder experimentar ya una sanación energética. De igual forma, chicas que están viviendo terapias como lo es constelaciones, registros akáshicos, o que estás trabajando con muchas herramientas, yo considero que tanto como lo es el huevito de obsidiana como el cuarzo rosa, esperes a trabajar con esas herramientas hasta que termines tu proceso, ya sea un proceso de 1 año o de 3 meses o de 6 o de 9 meses, siempre trabajando con frecuencias de 3, porque primero va a llegar tanta información que conforme vayas constelando, como vayas checando en tus registros, va a ser una saturación muy alta y sobre todo cada vez que tú insertas lo que es el caso de la obsidiana, activas en ti frecuencias magnéticas. Entonces, eres un imán sensible de mucha información, tanto como lo mencionaba de la información parasital, como de información tuya, pero que no vas a encontrar dónde colocarla. Por lo que vive primero todo lo que vas a descargar de la obsidiana en estas 3 fases que se recomiendan. En estas 3 fases vas a encontrar tanto a Silvia, que es una gran referencia. Tú lo puedes buscar el trabajo de esta mujer con el acompañamiento terapéutico con el huevito Johnny, entre muchas otras mujeres. En México se encuentra también Sajeva Hurtado, puedes encontrarte también a Sofía Marx, otra referente que para mi punto de vista trabaja muy bien con estos elementos a nivel discursivo. Mencionan, y yo estoy en armonía con este mensaje, de que esperes a contener o a traducir toda esta información que te está llegando con la obsidiana en apoyo con herramientas como lo es las flores de Bach, la acupuntura, el acompañamiento psicológico, pero lo puedes trabajar quizás con psicología gestal o con psicología cognitivo-conductual, herramientas como Theta Healing, como Access Consciousness o Resonance Repatterning. Van a ser herramientas que te van a ayudar a sumar con este proceso. Pero otro tipo de herramientas donde se destapa más información, yo no la recomiendo en compañía con este acompañamiento, porque es mucha información y te lo digo porque lo viví. Yo cuando el 2 año que trabajé con la obsidiana, estuve trabajando muy intenso con registros akáshicos y con constelaciones familiares y era lo que yo necesitaba para entender que tengo que dejar de ser tan intensa. Con el tiempo me fui dando cuenta que la información que llegó con el huevito Johnny ya era genuina y que estaba llegando blupeada con las otras terapias porque yo no quería ver, porque había internamente este ego de no reconocer. Y fue la obsidiana que con los meses fue ahí entrando la frecuencia para hacer de mi conciencia y sobre todo mi conexión con mi cuerpo, de pausa y calma y no hay prisa. Esto cada quien lo va a vivir, pero creo que si es algo que te enseña y te muestra este hermoso espejo, como lo llamaban nuestros ancestros en el antiguo México. La obsidiana es el espejo de nuestro subconsciente, de este Quetzalcóatl negro, como lo mencionaban ellos, que llegaba a mostrarse en el espejo para que tú reconocieses esos demonios que te venían a demostrar, a alumbrar a través de frecuencias densas en donde tenías que canalizar la luz. Y la obsidiana te lo va a hacer ver de una u otra manera en la medida en la que tengas ayuda de personas que ya han pasado por ahí o que tienen mayor conocimiento de estas herramientas, va a ser más fluido y más ligero esta experiencia, pero tú lo puedes vivir siempre y cuando tengas esta responsabilidad de desaprender y acercarte a información en donde verifiques que resuene en ti. Por eso
mencionaba el título de esta sesión, el lenguaje de mi cuerpo y la voz de mi alma, porque más allá de teorizar a qué me refiero con estos términos, me refiero a algo que para mí formó un proceso muy complejo, pero que hoy me doy cuenta que es más sencillo de lo que parece y es el lenguaje intuitivo. El lenguaje intuitivo es algo que siempre ha estado ahí a través de nuestros instintos, a través de estas sensaciones ligeras o pesadas que contiene tu cuerpo y que tu cuerpo lo comunica, pero que retenemos a no escuchar o porque no hay tiempo o porque no me puedo permitir sentir porque soy una mujer fuerte o porque no me enseñaron a sentirlo. Pero la obsidiana viene a romper todas estas formas y estructuras de mi antigua conciencia. Es más, en estos días que estamos astrológicamente pasando por muchos procesos, y no refiero a que astrológicamente entregamos nuestra vida, pero lo sentimos, sientes cómo esta influencia externa está generando movimientos internos. Ahora imagina cuando en conciencia decides penetrarte con un elemento, reconociendo que estás siendo penetrada por un elemento vivo y que este elemento vivo va a activar en ti universos que no habías reconocido. En su contraparte, el huevito de cuarzo rosa, a mí me encanta y escuchaba hace unos días también para refrescar información que quería hacerles llegar, que el huevito de cuarzo rosa se pone y se muestra así como el superestrella en la experiencia del acercamiento con el huevito Johnny. Vas a escuchar como, ¿con cuál puedo iniciar? No, pues con el huevito Johnny, porque es el más amoroso y tienes que desarrollar el amor para comenzar a ser compasiva en estas experiencias. Sí, pero el huevito de cuarzo rosa contiene estas frecuencias vibracionales y también propiedades minerales, así como lo vimos en la obsidiana, que va a contener frecuencias magnéticas y recursos de las frecuencias ultravioleta e infrarroja. En su contraparte, y lo llamo contraparte porque el huevito de cuarzo rosa es muy profundo y sumamente fuerte, más que el de la obsidiana. Yo, Julieta, diría lo que el huevito de cuarzo rosa me hizo sentir, reconocer y vivir fue mucho más profundo que el de obsidiana. Y eso que con el de obsidiana yo duré muchos años y hoy en día sigo trabajándolo. Creo que cada uno tiene lo suyo, definitivamente, pero el huevito de cuarzo rosa viene a mostrarnos una de las enseñanzas más genuinas que al menos la memoria de las mujeres, y yo diría que la humanidad, tiene que recordar, que es el amor propio. Y el amor propio lo vas a vivir con base a la medicina que necesites. Este viaje de la obsidiana, digo, del cuarzo rosa, yo he escuchado historias tan diferentes, pero en sí te llevan a conectar, a reconocer la importancia de rendirte en tus heridas del alma, en compasión. Pero aquí, ¿cuál sería la diferencia de la obsidiana y del cuarzo rosa cuando ambas trabajan la herida? Bueno, en el caso de la obsidiana va a trabajar el trauma, el drama o la herida del subconsciente a través de la fuerza pulsante, del accionar, del generar el cambio, del romper estructuras. Pero en su contraparte, el cuarzo rosa va a llevar a reconocer esta importancia de transformar estructuras y versiones tuyas, o sea, esta práctica constante de soltar. El cuarzo rosa nos lleva a soltar desde la compasión y desde el reconocimiento que ya soy enteramente. Y al menos a mí, cuando yo recordé que ya era entera y que tuve que recuperarme, es más bien, no tuve, se dio por efecto natural, de manera consciente y de manera sensitiva, sentí cómo recuperaba todas esas partículas, todas esas partecitas de mí que yo permití indirectamente se rompieran en el pasado y que se rompieran tanto en relaciones con parejas como en relaciones con mi familia, en el trabajo, con mi relación conmigo misma. Y esas partes que se fueron rompiendo, porque nos han hecho creer que cuando nos rompemos perdemos algo y que se quedaban en el pasado y que mi ego le daba vueltas al pasado y al querer controlarlas, el cuarzo rosa me llevó a sentir que todo era parte de uno mismo y que tenía que dejar de verme como un ser desfragmentado y con esta necesidad impetuosa de sanarme, y que iba este mensaje más encaminado
a concebirme como una gota de rocío que cae en el agua, en el agua, en el mar y se fusiona con la inmensidad del todo, que yo era esa gota de rocío fusionándome con el todo. Los momentos que experimentas con el huevito de cuarzo rosa son meditaciones de profunda compasión, pero también del reconocimiento de aquello que no me permitía experimentar porque el amor dentro de mis creencias representaba sumisión o representaba vulnerabilidad y me va a llevar a ser vulnerable y me va a llevar a que mis hormonas, sobre todo por las frecuencias que trabaja del magnesio, te va a llevar a que comiences a gestar dentro de ti tu nueva versión. Entonces la obsidiana es como esta Kali en la filosofía hinduista que viene a destruir estructuras, sobre todo estos procesos donde te has enganchado por miedo a cambiar. Kali llega a cortar cabezas y a hacer cenizas porque de las cenizas surgirá el recurso para esta expansión. Pero la obsidiana te lleva a esta transformación al estilo Kali y el cuarzo rosa se genera este cambio de estructuras más desde la autosuficiencia, pero una autosuficiencia que requiere ser gestada desde el me puedo sentir vulnerable. Y aquí quiero hablar de algo que me encontré hace unos años y cobró mucho sentido. El cuarzo rosa yo no lo recomiendo como el primer elemento a trabajar siempre y cuando se conozca el caso de la persona, porque a diferencia de otros elementos, el cuarzo rosa en especial tiene una característica bien interesante, que es la alteración de tus niveles de hierro y fosfato en tu cuerpo. ¿Y qué significa la alteración de tus niveles de hierro y fosfato? ¿Es o genera un gran impacto en ti? Creo que sí genera un gran impacto y no es que creo, lo puedes encontrar si lo investigas. Cuando el cuarzo rosa lo trabajas incluso fuera de tu campo energético en penetración genital, va a trabajar mucho con tus niveles de hierro, por lo que no es recomendado trabajarlo si tienes cáncer o si estás tomando algún tratamiento hormonal, si acabas de vivir algún abuso sexual o una situación traumática. Yo he llegado a conocer muchas chicas que trabajan con el cuarzo rosa posterior a un abuso sexual o aunque ya hayan pasado años, se lo recomiendan, pero yo creo que no. Es más, no es un creo, no lo recomiendo. Y ya, esta información ya había llegado a mí hace 3 años y yo la comencé a revisar porque muchas personas recomiendan el trabajo de obsidiana con el cuarzo rosa, como pon debajo de tu almohada el cuarzo rosa. Yo lo llegué a recomendar, pero conforme vas investigando el impacto que cumplen los elementos minerales con tu campo vibracional, te vas dando cuenta que estos dos elementos, lo que es la obsidiana y el cuarzo rosa, empatan con entendimientos psicoespirituales muy similares, que si lo vas a trabajar como apoyo energético, podrías trabajar otro. En el caso de auxiliar tu trabajo con obsidiana, no recomiendo trabajar con el cuarzo rosa. Puede ser, y es más, se recomienda profundamente que sea jade. Hay un libro que se llama Espejo de obsidiana y reflejos de jade. Ahorita olvidé el nombre del autor. Todas estas referencias bibliográficas se las voy a poner cuando suba el video. Y aquí habla del hermoso complemento que se trabaja la obsidiana con el jade. Regresando a lo del cuarzo rosa, no lo recomiendo en este tipo de casos. Una, porque esta alteración con los niveles de hierro y fosfato van a hacer de tu proceso hormonal algo más caótico, si es que vienes saliendo de un proceso vulnerable. Entonces, cuando vienes saliendo de un proceso vulnerable, y yo lo llamo o lo reconocería si tuviste un accidente, un abuso, un aborto, una pérdida, el cuarzo rosa inicialmente va a ser muy fuerte. Lo puedes trabajar, sí, pero vas a tener alteraciones de en pico. Es como cuando
a algunas chicas les recetan como tratamiento para quistes o miomas o inicios de miomas, las pastillas anticonceptivas para trabajar hormonalmente con sus procesos, que aquí, bueno, tendríamos que analizar un día un debate con una ginecóloga o un ginecólogo por estas recomendaciones que se hacen, pero sería igual. Cuando tú comienzas a trabajar con estos tratamientos ginecológicos hormonales, te mencionan que inicialmente vas a tener picos emocionales en lo que tu cuerpo va comenzando a procesar e integrar todos estos cambios. Ajá, pero no, o sea, no debería de ser así, no debería ser caótico inicialmente. Y sobre todo cuando la frecuencia vibracional, en el caso del cuarzo rosa, te puede llevar a otros entendimientos, pero si yo vengo saliendo de estos procesos, ¿para qué llevarme a ser más vulnerable? Porque el cuarzo rosa yo lo recomiendo más para mujeres que son duras, que son como estos hielitos que no se permiten sentir, que han generado corazas para no mostrarse como son, que les cuesta trabajo la comunicación porque han sido sobajadas y han tenido que ser sumisas, o más allá de que han tenido lo aprendieron quizás, o mujeres que están en esta lucha guerrera de crearse situaciones o problemas, o esta mujer defensora y que tengo que sanar a todos y yo no me puedo permitir cansarme o sentir dolor. Para ese tipo de casos sí recomiendo iniciar con el cuarzo rosa, pero si vienes saliendo de un abuso, un aborto o tienes cáncer, no es recomendable, sobre todo para aquellas que tienen cáncer, porque cuando la alteración de tus niveles de hierro se mueven, aquí se va a ver muy intervenido tus niveles hormonales. Y si estás trabajando algún tratamiento o no estás trabajando ningún tratamiento en cuanto al cáncer, vas a potencializar que las células cancerígenas creen más canales de comunicación. Esto está comprobado. Hay unas conferencias que encontré de Mindalia Televisión. Este es un canal que te recomiendo que accedas. Tiene información muy linda y muy fuerte y de grandes investigadores de una gemoterapeuta. No recuerdo su apellido, se llama Marta, pero igual entre toda esta investigación que he realizado, hablaban de la comunicación entre las células cancerígenas y por qué el cuarzo rosa no era recomendado incluso para terapeutas de Reiki o terapeutas que trabajaban con imposición de manos o esta experiencia o intervención con cuerpo no iba a ser tan recomendable, ¿vale? Ahora, cada quien va desarrollando su sistema, por lo que siempre está esta recomendación a que tú desarrolles más que nada este lenguaje intuitivo a través de la autoobservación y la escucha para ver hasta dónde quieres llegar con cualquier tipo de herramienta. En este caso yo te he dado una ligera embarrada de la obsidiana y el cuarzo rosa, pero te vas a encontrar con muchos otros elementos. Para ir cerrando un poquito la sesión, chicas, voy a abrir aquí las preguntas que me estaban haciendo hace ratito. Una serie donde tu vida cambia de elenco. Bueno, esta frase hoy la mencionaba con una amiga porque cuando trabajas estos procesos bioenergéticos, como lo es con el huevito Johnny, realmente tu perspectiva y entendimiento hacia otros cambia muy profundo. Bueno, se despedían aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Me gustaría también leerlas, escucharlas, si tienen alguna pregunta, como para enfocarme más en eso. Y si no hay ninguna pregunta, poder ir cerrando la sesión. Si se anima alguna a escribirme alguna duda o pregunta, la voy a ir respondiendo. Para cerrar la sesión del día de hoy, quiero recordarnos estos 3 canales por el cual el huevito hace de las suyas de manera experiencial, y es este proceso físico, emocional y mental, entendiendo mental y espiritual en este cruce psicoespiritual. Cuando te menciono, ahorita voy a responder las preguntas, que desarrolles tu lenguaje intuitivo, el cuerpo se va a ver principalmente
escuchado, o mejor dicho, el cuerpo va a funcionar como el protagonista de este capítulo en tu serie que se va a llamar Conectando con mi cuerpo, con el lenguaje de mi cuerpo, porque estos procesos de desarrollar el lenguaje intuitivo van a ir profundamente de la mano con las memorias que guardan mi cadena muscular. Aquí te recomiendo un video que encontré hace tiempo en YouTube que se llama Cadena Musculares, Cadena de Pensamientos, y describe tan hermosamente cómo nuestro cuerpo, a través de movimientos, a través de estilo postural, a través de la complexión, vas a ir proyectando tu historia genealógica, pero también tu historia experimentada en esta vida, pero que no recuerdas, pero que dirige tu subconsciente. Cuando trabajamos con el huevito Johnny, yo te recomiendo que antes de decirle el sí a la penetración, hagas un acercamiento de sumo respeto a través del masaje intuitivo, a través del masaje de pecho, de cuerpo, de la masturbación, de los olores, de la estimulación, de esta seducción que a lo mejor te hizo falta cuando te acercaste a esta experiencia sexual, y no solamente la experiencia sexual erótica o con un compañero o quizás con tu propio ser, sino de este acercamiento energético con la energía sexual, valga la redundancia, de manera más amorosa, porque no nos han llevado socialmente a reconocer el papel que cumple la energía sexual como seres creadores, y nos terminamos convirtiendo en seres reproductores de discursos y nos volvemos obreros de esta dimensión. Y este tipo de herramientas, como muchas otras, nos sacan de esto, nos sacan de una u otra manera para recordar que somos nosotros, nosotras, los protagonistas, las protagonistas de ese guión que estamos escribiendo. Y ese guión que estamos escribiendo contiene muchísimos códigos simbólicos a nivel de lenguaje discursivo y a nivel de lenguaje verbal y corporal que vas a ir haciendo consciente con las frecuencias que trabaja cada mineral. Me voy a regresar aquí a lo de la pregunta que me hicieron ahorita. Entonces, la obsidiana, para comenzar. Esta es una pregunta bien interesante. Yo inicié con el huevito de obsidiana. Si está llegando a tu vida, dale la chance a tu subconsciente y sobre todo a tu conciencia de observar si resuenas con esa frecuencia. Y esto, para que no se escuche tan hippie, de que escuches la frecuencia de tu cuerpo y si resuenas o no, vamos a mentalizarlo un poco más quizás. Reconoce en esta etapa de tu vida cómo estás en cuanto a los gatillos emocionales, en cuanto a tus demandas de control y en cuanto a tu vulnerabilidad. Si estás experimentando un proceso de vulnerabilidad profunda, no te recomiendo la obsidiana ni el cuarzo rosa para comenzar. Puedes iniciar con cuarzo cristal, cuarzo blanco, jade o jaspe rojo o amatista, ¿vale? Ay. Déjenme checo la otra pregunta que me hacían. ¿Hay alguna persona que no se le recomiende la obsidiana? Regresando un poquito como a quienes no se les recomienda hacer uso del huevito de obsidiana, o es más, voy a darme un paso más atrás, a cualquier tipo de huevito, personas que hayan tenido una cirugía menor a 3 meses, que tengan algún diagnóstico psiquiátrico, hay que revisar cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento que se está llevando, personas que hayan sufrido o experimentado, mejor dicho, abuso sexual. Lo que es la obsidiana y el cuarzo rosa, yo recomiendo que no sea el primero. Se puede trabajar de manera más amorosa, no tiene que ser tan duro. Sí se puede hacer y de hecho vas a encontrarte con muchos procesos o estilos de acompañamiento para estos casos con la obsidiana y con el cuarzo rosa.
pero creo que hay una manera diferente de hacer las cosas en cuanto a vivir nuestra sanación de manera más placentera, más consciente y más amorosa. Y estas dos frecuencias son bastante profundas en cuanto a una sanación de vulnerabilidad y de abuso, por lo que si no hay cimientos previos, va a ser muy profunda la sanación en cuanto a estos revolcones que te vas dando a nivel del subconsciente. No es que haya casos específicos, mejor dicho, hay historias únicas. Tu historia, te invito a que la revises, de dónde vienes trabajando, desde dónde vienes experimentando estas inquietudes de autoconocimiento y de sanación que te trajo aquí a conocer este tipo de herramienta, como estoy segura que estás explorando muchas otras herramientas, pero observa de dónde vienes para que reconozcas cuáles son tus cimientos y digas, ok, estoy aquí parada en este momento de mi vida, ¿qué me ayudaría más a hacer y hacer desde conciencia, permitiéndome vivir esto en amor y en presencia total? En algún momento llegué a escuchar trabajar con el cuarzo rosa, incluso con el trabajo de obsidiana para personas que querían embarazarse. Sí, es recomendable, de hecho, es una gran herramienta en cuanto a la información que yo he desarrollado, trabajar para mujeres que no han logrado concebir con la obsidiana y con el cuarzo rosa. E incluso se trabajaría como proceso inicial, trabajar con la obsidiana, descansas un tiempo, comienza a trabajar con el cuarzo rosa y ahí se observan los resultados y posteriormente se puede adaptar a si se sigue trabajando con obsidiana o con cuarzo rosa. Ay, me perdí aquí. Déjenme checo la siguiente pregunta que me hacían. Yo estoy usando el cuarzo blanco y me ha ido de maravilla. Me di cuenta que cuando estoy enojada o triste se queda adentro y sale cuando mi estado de ánimo cambia. Este efecto es súper bonito y que muchas chicas cuando lo vivimos al inicio dices, no, porque es que el huevito no sale. Y nuevamente sale ahí esa mujer controladora que quiere entenderlo todo. Y con la práctica te vas dando cuenta que cuando el huevito Johnny no sale, no tienes que entrar en caos. Es una invitación para hacerte, o mejor dicho, correrte procesos de autoobservación como, ¿qué no estoy observando? ¿Qué no estoy reconociendo que de manera inconsciente sigo generándome para estar en este estado? Y estas autopreguntas son ideales cuando el huevito está dentro de ti, no quiere salir. Esto haciendo con un poquito de paréntesis, cuando el huevito Johnny dura dentro de ti más de una semana, yo sí te recomiendo que hagas una autoexploración, pero que también, es más, antes de que inicie a trabajar con el huevito Johnny, a las chicas que comienzan a trabajar conmigo, yo les recomiendo que vayan a una revisión ginecológica general, saber de dónde estamos partiendo, que te hagas un ultrasonido, que hagas una autoexploración, porque a lo mejor nunca has visto cómo es tu útero o cómo es allá adentro, y un ultrasonido y una exploración en una revisión general ginecológica te va a dar bases si es que no traes ninguna base de autoconocimiento y de sobre todo cómo estás tú, ¿vale? Y partiendo de ahí, ahora sí, ¿hacia dónde vamos con base a tu caso? ¿Y cuáles son esos procesos quizás psicológicos y corporales que habrá que observar con mayor atención? Déjenme checo si hay alguna otra pregunta. Creo que son todas las preguntas que me han hecho por ahora, chicas. Quiero dar por cerrada la sesión del día de hoy con un ejercicio que quiero invitarte a hagas en tu casa de manera individual para que puedas seguir abriéndote a las posibilidades infinitas que hay en este universo, para que lleguen las herramientas correctas con base a tus intereses y sobre todo a esta etapa de vida en la que estás. Y son dos ejercicios súper sencillos. El primero es un ejercicio en cuanto a gatillos emocionales que yo recomiendo a mis pacientes, sobre todo en el caso con el trabajo con huevito Johnny, revisar antes de decidir con qué elemento quieres trabajar y sobre todo para que vayas identificando cuáles son esos procesos que quizás quieres trabajar.
Y este ejercicio de los gatillos emocionales consiste en lo siguiente. Te invito a que recuerdes 5 situaciones en las que tu respuesta fue desproporcionada a lo que sucedió, o sea, incongruencia. O sea, recordar estas 5 situaciones donde actué desde la pulsación, desde esta necesidad voraz de controlar, o quizás desde mi sumisión o desde el victimismo, reconociendo que había una conciencia, esta mujer que vive en las sombras y que me estaba hablando, pero que me negué a escucharla. 5 situaciones donde tus gatillos emocionales te controlaron a ti en vez de tú ser consciente de ellos. Este ejercicio consiste en que identifiques, los puedes escribir o simplemente anotar mentalmente, y cuando los identifiques, cuestionarte y reflexionar intuitivamente. ¿Qué pude haber decidido hacer diferente en ese momento? ¿Qué pude haber decidido hacer diferente en ese momento? A concientizarlo, y esa será una herramienta que te va a poder ayudar, quizás esas emociones que te mantienen enganchadas en estos loops repetitivos y que pueden distorsionar tu experiencia con un trabajo con minerales. El siguiente ejercicio se llama las 4 preguntas, y son 4 preguntas que te invito hagas para decidir qué tema trabajar. Y esto de qué tema voy a trabajar inicialmente con un huevito, bueno, aquí es todo un tema, porque primero entra, bueno, primero tengo que decidir con qué mineral trabajar, o primero tengo que decidir qué tema trabajar. Creo que las dos llegan en unión, y tampoco es necesario que tengan las respuestas de las dos. Pero lo que sí he observado es que muchas chicas llegan a terapia porque quieren encontrar una solución de estos dos procesos. Ahorita ya se me quitó la pila de la luz, pero vamos a ir cerrando. Por lo que estas 4 preguntas a mí me han ayudado mucho para ayudar a las chicas que se han acercado a mí. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son tus juicios primarios en esta etapa de tu vida? Entonces, dentro de esta respuesta de cuáles son mis juicios primarios en este momento de mi vida, te vas a poder encontrar que en juicio a mi mamá, o en juicio a los que usan cubrebocas, quizás, no sé, cada quien va a ir reconociendo, pero este es un primer estímulo para ir observando por dónde puedes llevar tu experiencia con el trabajo del huevo Johnny. ¿Cuáles son tus juicios primarios en esta etapa de tu vida? Observa estos juicios y reflexiona. ¿Son verdad estos juicios, o he creído que son verdad para mantenerme en un estado de control y protección? Siguiente pregunta. ¿Puedo saber con absoluta certeza que estos juicios de valor que estoy desarrollando o ejerciendo sobre otros son totalmente ciertos? Aquí en la mayoría de las veces sale no, pues no puedes saber con absoluta certeza. Y cuando la respuesta sea no, reflexiona de dónde vienen. Probablemente de dónde vienen esta implantación. Te vas a encontrar con personajes de tu pasado, llámese mamá, relación, y ahí posteriormente te puedes preguntar, ¿tengo algo pendiente con esta persona o con esta situación? Y si identificas que tienes algo pendiente, reflexiona si vale la pena seguir enganchándote. Siguientes 2 preguntas. ¿Cómo reacciono yo, o qué es lo que pasa en mí cuando creo pensamientos de juicios, de enfermedad o de dolencia o de trauma? ¿Cómo reacciono yo? ¿Y cómo reacciono yo cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo reaccionan mis instintos y mi subconsciente? Última pregunta. ¿Quién sería yo sin estos bloqueos? ¿Cómo sería mi vida si lograse transmutar eso que llevo repitiendo en loop? ¿Cómo sería esa versión de mí al trabajar este proceso que creo me está bloqueando? Estos son 2 ejercicios reflexivos, chicas, que nos pueden llevar no solamente para el trabajo de obsidiana, sino para irnos conociendo un poco más y desde ahí ver hacia dónde podemos dirigir nuestras inquietudes. Damos por cerrada la sesión del día de hoy, chicas. Les agradezco su tiempo, les agradezco sus preguntas. Creo que ya no había ninguna pregunta por aquí. Las voy a checar por si no se me va ninguna. Muchas gracias a todas. Les mando un fuerte abrazo. Les agradezco ser parte de esta brigada, de estas noches de sesiones informales, donde
todo lo que se comparte aquí, pues es información que se ha encuerpado y vivido. Si tú tienes información, te agradezco la compartas. De igual forma, te invito a que si quieres formar parte de este acompañamiento y de estas sesiones, me puedes buscar en mis redes sociales como Julieta Sur o igual en el grupo de trabajo privado en Facebook que se llama Alquimia Femenina y Sexualidad. Ahí puedes buscarlo, puedes solicitar tu acceso y ahí estamos subiendo los videos y mucha información. Este año pues es un año con muchísimos movimientos, por lo que querías compartir todo y este boom, pero creo que es un momento para estar más en autoobservación, en calma y en esta revisión de creencias que vale la pena revisar porque vamos a entrar a un nuevo proceso social y colectivo donde estas estructuras van a cambiar. Así que el siguiente año espero compartirles más información. La última sesión es la siguiente miércoles y vamos a cerrar con experiencia psicoespiritual y trabajo de sanación con esta herramienta. Cerraríamos este curso y el siguiente año pues espero seguirnos viendo en este tipo de información. Les mando un fuerte abrazo, chicas, y que tengan una noche mágica. Nos vemos. Gracias, buenas noches. ¿Cómo se llama la página de Facebook? La página de Facebook se llama Alquimia Femenina y Sexualidad, Sagrada. Voy a cambiarle el nombre para que sea más fácil, pero por ahora se llama así. Lo puedes buscar también porque tiene otro relink que es Huevo Johnny y Alquimia Femenina, ¿vale? A mí me pueden encontrar como Julieta Sur o también en la página de acompañamiento terapéutico que se llama Bioenergía Intuitiva. Les deseo una mágica noche, chicas, y nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Les mando muchos besos. Bye. 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 Gracias, Julieta. A ustedes, chicas, muchas gracias.